Me tengo que ir de mi apartamento en Brasil. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El mes que viene va a ser un año que estoy viviendo aquí en Brasil. Lo sé, el tiempo ha pasado rapidísimo y tú me has estado acompañando en este proceso y estoy muy agradecido por eso. Pero el mes que viene también va a ser el último mes de mi apartamento en Brasil. O sea, yo firmé un contrato en esta renta por 12 meses, o sea, por un año. Lo que significa que el próximo mes ya se termina. Y por supuesto tengo la opción de renovar el contrato, pero yo no quiero renovar el contrato porque ya le he contado varias veces a ustedes que me han estado acompañando que he tenido problemas en la renta, muchísimos problemas de gotera. Desde que entré a esta renta hasta el sol de hoy he tenido problemas con goteras cada vez que llueve y yo le he hablado de esto al casero, pero el problema no se resuelve y yo no puedo seguir viviendo así. Además que yo vivo en un barrio bastante apartado del centro y ustedes saben que por mi trabajo es muchísimo mejor estar cerca en el centro, y también pues este barrio en el que yo estoy es un poquitico peligroso. Y el ambiente, bueno, ya estaba hablando con ustedes en el video pasado que en un ambiente más bonito uno fluye mucho mejor y tal, pero bueno, nada, acompáñame a ver apartamentos en este video. Bueno, estamos en la parada, ya vamos a coger el primer bus, tenemos que coger 3 buses para llegar al apartamento. Uno de nuestro barrio al terminal y uno de terminal para ese barrio. Tenemos que coger más. Pero es como una sala rueda, pero no hay que pagar. Miren cómo está el cielo, está todo gris. Qué miedo, está empezando el invierno. Tengo frío. Gente, comenzamos nuestra travesía del día de hoy. Miren, ahí va el bus. ¿Por qué? Me traen para los recuerdos. Dice Rosy que no diga travesía porque le traemos los recuerdos. Miren, el bus del barrio al terminal. Cuando yo vine de Cuba para Brasil hace un año, en Curitiba, que es la ciudad que yo estoy viviendo en Brasil, que es una de las mejores ciudades de Brasil y se encuentra en el sur. Yo no sé si ustedes saben mucho de Brasil, ustedes me están acompañando, pero yo no sé si saben mucho de Brasil. El sur de Brasil es como el más desarrollado, el más capitalista y así. De hecho, tienen una disputa ahí que quieren dividir el norte de Brasil con el sur, quieren dividirlo y crean dos países, Brasil del sur y Brasil del norte, así como Corea. Bueno, cuando yo llegué a encontrar el apartamento no estaba tan complicado como ahora. O sea, sí estaba complicado, pero no estaba tan complicado y se nos fue muchísimo más fácil encontrar el apartamento. También que recuerden que a mí mis primos me apoyaron y entonces yo encontré este apartamento que estaba como a 3 cuadras de la casa de mi primo. Pero ahora, gente, yo no les puedo explicar lo complicado que está encontrar apartamentos acá en Curitiba. En el momento en que yo vine, empezó el boom. O sea, cuando yo llegué aquí, un mes después o 2 meses después, hubo un boom completo de cubanos que venían para Brasil y todos los días empezaron a entrar miles y miles de cubanos aquí a Brasil. Y entonces, como ustedes comprenderán, mientras más personas vengan para acá, por supuesto menos rentas van a haber y las pocas que van a haber van a estar un poquito más caras. ¿Qué significa esto? Que obviamente a más demanda, más cara se pone la renta y menos ofertas hay. Entonces está bastante complicado encontrar una renta en un valor asequible y en un lugar bueno. Pues si tú te vas para barrios más malos como Siki, como Santa Cándida, aquí mismo en Sitio Cercado, tú te encuentras apartamentos más económicos pero en un poquito malas condiciones, o tal vez en buenas condiciones te lo puedes encontrar, pero en una zona mala, y yo no quiero estar en una zona mala, yo quiero sentirme bien, como ya les dije en el anterior video. Encontrar este apartamento ha sido una odisea. Yo me puse a buscar en todas partes. Ahora mismo las únicas partes donde hay para buscar apartamento aquí en Curitiba es en Facebook, en Marketplace, que esto es una opción que usa muchísimo, pero hay que tener cuidado porque hay muchas estafas. También está esta aplicación que se llama OLX, pero también está esta aplicación que se llama Quinto Andar. Aquí hay formas de encontrar un apartamento. La primera es directo con propietario, que básicamente tú le escribes al propietario. También puedes ir caminando por la calle y ves cartel de Saluga, le tiras foto y le escribes al propietario. Pero también está la oferta de inmobiliaria. Por una inmobiliaria es muchísimo mejor porque los apartamentos suelen ser de mejor calidad, con un menor precio, en un mejor lugar y también con un mejor servicio, porque es con una inmobiliaria. Aparte de tener un apartamento con la inmobiliaria, tendrías que pagar el servicio de la inmobiliaria, el IPTU, si es un condominio, lo que te encuentras,
garaje y tal. Pero con la inmobiliaria es muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que para una persona que acaba de llegar a este país es un poquito imposible porque ellos tienen en cuenta algo que se llama score del CPF, que es algo que es prácticamente obligatorio en todo Brasil. Es como un score que tú vas creando con tus movimientos, con tu movimentación en el banco. Incluso ellos te ven el crédito de tu banco. En fin, tienes que tener una buena salud financiera. No como que seas millonario, pero que controles bastante bien tu dinero, todo ese tema. Entonces yo encontré esta aplicación que se llama Quinto Andar, que es como una inmobiliaria. Yo no tenía esperanza, pero bueno. Ustedes saben que yo lo último que hago es rendirme. Yo no me rindo. Yo cuando quiero una cosa la obtengo porque sí. Y eso debería hacerlo todo el mundo. Entonces en esa aplicación Quinto Andar encontré este apartamento que se los voy a enseñar ahora. Y ahora les sigo contando. Miren gente, yo me enamoré de este apartamento. No tiene absolutamente nada que ver con el apartamento que yo estoy ahora. Miren esto. Ventana de cristal, está súper bien pintadito, muy limpio. Miren esto, en realidad es como un estudio. Miren, esta es la parte del cuarto. Vean qué cosa más bonita, todo bien arregladito, pintadito, la puerta. Hola Rosy. Miren la puerta, qué calidad, gente. No, me encantó este estudio. A ver, es más chiquito que el apartamento en el que vivo, pero gente, está lindísimo. A mí me encantó, miren esto. No, la verdad me encantó muchísimo. Y bueno, este apartamento cuesta 1.813 reales con todos los impuestos incluidos, o sea, con los impuestos de condominio. Tiene una baja de garaje y también me acepta mascotas, que es lo mejor de todo. Vean qué cosa más linda, no, a mí me encantó. Esto es un poquito de la calle del barrio, o sea, no es el más lujoso del mundo, pero es una zona bastante tranquila, limpia, muy residencial, muchísimas casas con negocios de ellos mismos. Tiene esta aquí como una panificadora, le llaman aquí, es como una cafetería pequeña que amé demasiado este lugar, gente, yo me enamoré. Sinceramente les digo, yo me enamoré de este estudio. A ver, está más pequeño que el mío y está 600 reales más caro que el mío, pero está en una zona cerca del centro, una zona tranquila, una zona en la que vale la pena vivir. A mí me encantaría poder mudarme para una zona lujosa, pero yo ahora mismo no puedo, pero pues, si puedo dar un paso más para mejorar mi vida, para seguir saliendo adelante, ¿por qué no lo voy a hacer? El valor de este apartamento en el que estoy ahora es de 1.200 reais. Aquí está el dinero en dólar. Y ese es de 1.813. Es un poquito más de dinero. Y la verdad es un sacrificio porque, gente, con los salarios de Brasil y mi dinero de YouTube junto con el de Ariel y las demás compras que hay que hacer, que pagar la electricidad, comida, etcétera, es un sacrificio, la verdad. Pero va a valer la pena porque al final es para mejorar, para uno sentirse mejor. Y como ya dije, este apartamento tiene vaga de garaje. Si algún día me compro una moto o un carro, ahí voy a tener una vaga de garaje y también puedo tener mascotas, cosa que es prácticamente casi imposible conseguir en un apartamento aquí porque casi ninguno te deja tener mascotas y muchísimos incluso no te dejan ni tener hijos. Para que veas cómo va la cosa. Entonces yo me ilusioné mucho porque yo me enamoré de este apartamento, pero como ya les conté, en Quinto Andar es como una inmobiliaria. Entonces cuando estaba hablando con el corrector, que es la persona que te enseña el apartamento, se me fueron las ilusiones porque no me aceptaba mi score, mi crédito, mi movimentación en banco, no me la aceptaba. Entonces me empecé a deprimir un poquito porque yo les digo, a mí me encantó el apartamento, me encantó la zona, me encantó absolutamente todo y por culpa de ese score no lo podía conseguir. Pero como ya les dije, yo no me rindo. ¿Y qué hice yo? Yo empecé a averiguar, buscar la forma, seguí probando en la aplicación, no me aceptaba, pero la aplicación tiene la opción de añadir más personas como locatarios, algo así se llama. Es básicamente como que tú los pones a ellos también para que vean su crédito, por si algún día tú no puedes pagar, los llaman a ellos, que obviamente yo sí voy a pagar, pero eso tiene que estar en el sistema obligatoriamente. Entonces yo probé con la mía, con la de Dariel, con la de Rosy y la de Álvaro, que son nuestras amistades, y lo aceptaron. Yo salí a grabar con un cliente que tenemos para su empresa
Y yo estaba grabando y cuando miro la aplicación me llega la notificación de que fui aceptado, de que los documentos fueron aceptados para ese apartamento. Y yo, gente, yo casi que empecé a llorar, yo me puse súper feliz porque ustedes no se imaginan. En verdad es muy difícil. Entonces encontrar un apartamento que me guste, que me acepten mascotas para cuando yo traiga a Nikki de Cuba, con vaga de garaje, tranquilo, en un lugar tranquilo y bien cerca del centro. Gente, eso es difícil, yo se los digo en serio. Entonces yo me puse muy, pero muy feliz. Pero ahí empiezan las trabas. ¿Por qué? Porque si me aceptan la documentación ya yo tenía que pagar la entrada. Porque obviamente el apartamento, si no pagaba la entrada, se iba a perder. Ya les digo, las cosas se están yendo así. Ahí empieza el problema porque yo cobro día 21, Dariel cobra el día 21 y una mudanza lleva dinero. Una mudanza no son $100, gente, una mudanza lleva dinero porque acuérdense que nosotros tenemos cosas y eso hay que transportarle en camión de mudanza y toda la situación. Entonces yo me empecé a estresar un poquito, pero bueno, como yo creo, creo que todo va a salir bien. Yo cogí el dinero que tenía en mi banco en ese momento, me faltaba un poquito, se lo pedí prestado a Rosy, que se lo tengo que devolver, y pagué la entrada. Y entonces, ahora el día 21 de este mes, nos vamos para ese apartamento y ustedes me van a estar acompañando en todo este proceso. Y ustedes dirán, Kevin, pero no te tenías que ir el mes que viene. Sí, me tenía que ir el mes que viene, pero no puedo esperar, porque si espero, no me van a dar ese apartamento. Y ustedes saben que la luz de adelante es la calumbra. Si toda esta situación se me dio, yo estaba deprimido por no coger ese apartamento y al final, mira, me lo aceptaron. La luz de adelante es la calumbra y si todo esto se me dio es porque todo va a salir bien. Entonces, nosotros ahora estamos recogiendo, porque ya el día 21 nos tenemos que mudar. Mi primo me va a hacer el favor. Ay, una llamada. Mi primo me va a hacer el favor del día 21 en su carro llevarme a recoger las llaves, que todo eso se lo voy a grabar, y llevar cositas simples como el televisor y tal, porque en el carro de mis primos no cabe todo. Hay que alquilar un camión de mudanza para el refrigerador, etcétera, etcétera. Incluso estaba pensando en vender el sofá, vender la mesa, porque en ese nuevo apartamento no cabe y tendré que comprar algunos nuevos. No, esto va a ser un caos que ustedes me van a estar acompañando. Entonces, gente, yo estoy muy feliz. Nosotros hablamos con nuestro amigo, que prácticamente amigo es más que amigo, es familia prácticamente, nuestro amigo César. Yo he hablado de él otras veces aquí en el canal. Él nos está apoyando prácticamente. No me refiero a apoyo monetario, me refiero a apoyo de estar ahí para nosotros, conversar, cuando nos hace falta algo. Desde que nos conocimos, cuando yo empecé a monetizar YouTube, hasta hoy nosotros hemos tenido una muy buena relación de amistad. Nosotros lo queremos mucho y él nos quiere muchísimo a nosotros y él prácticamente es como alguien de la familia. Ustedes saben que mi familia es un poquito cerrada, mi círculo de amistades también es un poquito cerrado, entonces pues encontrar personas así está un poquito difícil. Unos meses al principio que yo empecé a monetizar nos ayudaba a pagar la renta, por supuesto ya después que podía pagarla yo, ya la pagaba yo. Él me dijo antes de venir a Brasil, cualquier cosa que te haga falta, él le dio dinero a Dariel, o sea, una parte del dinero él se la dio a Dariel para que pudiera venir a Brasil, porque nosotros no teníamos todo el dinero en el momento y recuerden que a Dariel lo estaba persiguiendo en el servicio militar. Entonces, él le dio dinero a Dariel. Muchísimas cosas, básicamente él es como nuestra familia, él nos ha apoyado, hacemos videollamada con él, preparamos comida porque él sabe cocinar y como Dariel también sabe cocinar y así. Y él nos dijo, antes de irnos de Cuba, que cualquier cosa, cualquiera que nosotros necesitáramos, él estaba ahí para apoyarnos. Gracias a ustedes por el apoyo también, a Víctor, a Edo, a Silvana por sus comentarios, todo el mundo que comenta, que comparte, que hace donaciones, que hace super chat. Gracias a ustedes, pues no hemos tenido que necesitar ayuda aparte de nuestro canal y el trabajo de Dariel. Pero con esta situación, con la mudanza, si necesitamos ayuda, nosotros hablamos con mi amigo César y le dijimos que, bueno, César, cualquier cosa, o sea, nosotros vamos a necesitar ayuda. César nos dijo que sí, que sin problema, que dijéramos cuánto hacía falta, que todo estaba bien, nosotros se lo devolvemos. Y estoy seguro que también muchos de ustedes van a estar para apoyarnos a nosotros. Gente, yo estoy tan feliz, ustedes no se lo imaginan. Bueno, pagué la entrada. La entrada fue de 870 reales, es este valor en dólar. Yo tenía casi el dinero exacto, pero le tuve que pedir dinero prestado a Rosy, que se lo voy a devolver ahorita cuando cobre, para poder pagar la entrada, porque fue de inmediato. O sea, me llegó el mensaje y yo
de inmediato hubo que pagarlo. Entonces ahora, el día 21 ya nos dan las llaves, ya podemos estar allí. Y el día 7 tenemos que pagar la primera renta. Y así consecutivamente todos los meses. Pero nada, gente, yo estoy muy emocionado, como ya les dije. Yo quiero que ustedes nos acompañen en este proceso, gente, porque yo siento que cada día es como un paso más. Estoy muy emocionado. Y ustedes dirán, Kevin, ya llevas un año en Brasil, sigues emocionándote. Sí, gente, porque para mí pequeñas cosas, como cambiarme de apartamento, representa un paso más. Un paso más que yo nunca me imaginé vivir, porque yo nunca me imaginé estar aquí, nunca me imaginé estar con tantas personas viéndome, nunca me imaginé nada de esto. Entonces, nada, quiero agradecerles a todas las personas que nos apoyan cada día. Estamos muy agradecidos con ustedes y quiero que nos sigan acompañando en este proceso. Entonces, nada. Bienvenidos a la nueva temporada de Mudándonos en Brasil. Deja tu like, comenta qué tal te pareció el apartamento. Si no estás suscrito, suscríbete y nos vemos en un próximo video. Los quiero. Bye bye.